Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días, de lunes a sábado, nos encontramos para leer y meditar la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica, las lecturas del día, la liturgia del día. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 12 de octubre de del 2020. Y le vamos a pedir a Papá Dios pues que nos ilumine, que nos bendiga, que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a comprender su palabra, que nos ayude a encarnar su palabra en nuestras vidas. Entonces, pidámosle a Papá Dios que nos bendiga. Bienvenidos los hermanitos que están en la sala. Hoy nos va a acompañar a Amparito del grupo de oración de Arborizadora. Y pues bienvenidos a todos los que también ven este video después, en diferido, que lo ven a través de las redes. Que ojalá la palabra que nosotros les compartamos a ustedes sea de bendición, sea una palabra que los ayude a recapacitar y sea una palabra veraz, sea una palabra eh, también poderosa que los ayude a alcanzar el propósito y la meta que es obviamente la salvación nuestra. Así es que sean todos bienvenidos. Amparito, muy buenos días. El Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy Perdón, buenos días, interrumpo un segundo, Aparito. Perdón, Aparito, amiga. la interrumpo un segundo. Perdón. ¿Me pueden regalar de coanfitrión María Nancy? Porque estoy sin grabación. Ahora sí, ya para la proyección, gracias. Siga, Amparito, por favor. Vamos a orar. Muy, muy buenos días para todos. Le vamos a dar muchísimas gracias a Papito Dios. Pues, ¿qué sacamos con ganar el mundo entero si nuestra alma se pierde? Entonces, hoy vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que sea Él el que influya en nuestra vida, sea el que se adhiera en nuestra vida, sea el que le obedezcamos, el que escuchemos esa voz profunda en ese interior que es el que nos inquieta cuando a veces queremos hacer el bien y hacemos el mal. Entonces, digámosle a Papito Dios que podamos hacer siempre el bien, obrar bien, a través de esa palabra que cada día, Señor, tú nos regalas ese alimento, como lo dice Andreita, ese alimento diario a través de su palabra, porque con esa nos satisfacemos, nos llenamos, pero para llevarla a nuestros hermanos, para poderla cumplir, para poderla efectiva, para poder traer muchísimas almas a tus pies, Señor. Gracias, Papito Dios, porque sé que hoy, Señor, a través de esta palabra, nos dará muchísimo sostenimiento a nuestra vida para que podamos andar firmes en ti. Gracias, Padre amado. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Del del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego, los levitas levantaron el arca de Dios tal como había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión de Dios. Cuando David acabó de ofrecerlos,
bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me Amparito, ha, tienes el micrófono cerrado. el Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su memoria, me alzará sobre la roca. El Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el Señor me ha coronado, sobre la columna me ha exaltado. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó a los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos regale ese discernimiento, esa sabiduría, y ponga en nuestros labios, Señor, lo que quieres que podamos proclamar, que podamos hablar de Él a través de lo que nos ha dicho. Bueno, vamos a compartir lo que el Señor nos ha regalado. ¿Quién quiere iniciar? Buenos días, Dora. Buenos días, Dorita. Em, Te amén, Amparito, gracias. En la primera lectura, recordamos que como es bien sabido por nosotros en el Antiguo Testamento, se nos narraba la manera como el pueblo ofrendaba al Señor, ¿no? Su acción de gracias, que era por medio del cordero que quemaban
lo mataban, lo sacrificaban pues ofreciendo al Señor y quemaban sus tripas, ofrecían ese humo, se signaban, no porque no se, la cruz todavía no sería motivo de representación, pero bueno, se untaban su sangre, se comían su carne y hacían esa ofrenda al Señor en acción de gracias. Hoy en día, pues es a partir de nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda es diferente, ¿no? Nuestra ofrenda es en la Eucaristía, en el templo, que se ofrenda el mismo, lo que nos haciendo el símil, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. En este caso, eh, cuando los levitas levantan el arca de Dios como había mandado Moisés por orden del Señor, pues eso, van y llevan su arca, le hacen la ofrenda, le destinan su lugar especial, le alaban, le cantan alzan su voz con júbilo, que es lo mismo que sucede hoy en día en en nuestra Sagrada Eucaristía. Ese es el cambio de los tiempos, es la renovación de la iglesia, ¿no? Y en el Santo Evangelio encontramos que diera como la sensación de que nuestro Señor Jesucristo estuviera em, como digo yo, porque no perdí la palabra que tenía en mi cabeza, pero bueno, lo que el Señor quería exaltar era que bienaventurados todos los que escuchaban la palabra del Señor y la cumplían. Como siento yo la exaltación que hizo él a la mamita María, fue eso, que ella fue la primera que escuchó su palabra, la primera que la cumplió en el momento de la anunciación, y que ella pues tan niña, pero con esa fe tan grande, de una no le puso reparo, no, no le puso peros, cosa que no sucede hoy en día con nosotros, que todo el tiempo estamos buscando pretextos para no seguir el camino recto. Nos dejamos llevar de los afanes del mundo, el mundo moderno. El Señor, nosotros nos la pasamos dándole gracias al Señor, gracias porque nos da, gracias porque abrimos los ojos, gracias porque tuvimos que comer, gracias por el trabajo, gracias, gracias, gracias. ¿Cierto? Sabemos y tenemos conciencia que el Señor todo nos lo da. Vayamos nosotros a devolver un poquito, un 1% de lo que el Señor nos da. Y aparece ahí mismo el pretexto, aparece la zancadilla. No puedo porque tengo que trabajar, no puedo, ay, es que a mí me da miedo hablar, qué tal que yo diga mal, pero no nos arriesgamos. No, o sea, la gratitud se queda guardada ya en el fondo del corazón, así como vamos a aspirar a extender el evangelio si no abrimos esta boca, si todas las gracias son allá escondidas, allá de rodillas al pie de mi cama, y gracias Señor, Señor lindo y Señor precioso, pero lo que el Señor requiere de nosotros son hechos, no sacrificios, como sucedía en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es mi propio sentir, ¿no? Digo yo que debiéramos desprendernos de tanto cascarón, de tanto miedo, creo yo que es lo que tenemos en estos días, es como
siento yo que la palabra del Señor me tocó hoy, Amparito. Muchas gracias. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias, Dorita. Dios te bendiga. ¿Y quién nos quiere compartir lo que el Señor le ha regalado? ¿Quién más? No veo si tienen manitos levantadas. Gracias. Graciela. Ah, Gracielita. Muy buenos días. Dios te bendiga. Adelante. Gracias. Gracias. Bueno, me doy cuenta en la primera lectura que pues en el Antiguo Testamento ofrendaban a nuestro Señor con con estos cánticos, con estas reuniones que ellos hacían, ¿cierto? Que se apoyaban en en esas arpas, cítaras y todo, haciéndole júbilo a nuestro Señor. Mientras que hoy en día nosotros debemos ofrendar a Dios siempre con, con la palabra de Dios en nuestra Eucaristía y hacer la presencia de Dios en nuestra comunión, recibiendo su cuerpo, recibiendo su Eucaristía. Y asimismo como nosotros recibimos a nuestro Señor en nuestro corazón, asimismo queremos que seamos todos, porque Dios nos invita a es que todos seamos en ese compartir, en ese ofrendarle a Él. Y también pues para invitar a la misma sociedad, perdón, y a nuestra familia, ¿cierto? A seguir la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que el mensaje que Él nos invita a que le ofrendamos de esta manera. También nos deja un legado muy bonito donde no podemos olvidar a la Virgen María, que fue el mejor regalo que nos ha hecho Dios después del regalo de su Hijo. Dice que sea también nuestra madre a la que podemos acudir siempre y que no dudemos de pedirle y que ella en ningún momento va a, a dejarnos solos, que siempre lo pidamos con todo el amor y con todo el cariño, que ella siempre va a estar ahí. Y en el Santo Evangelio resalta muchísimo la palabra que él dice, bueno, esa mujer que le dice que dichoso esos pechos y esos que lo criaron a él, ¿cierto? Pero él dice que mejor, dichoso los que escuchan la palabra y y la llevan, ¿cierto? Y que la cumplen. Esa es la reflexión que él nos quiere dejar y detrás de todo esto, pues también ha dicho que la Virgen María fue y es capaz de escuchar la palabra de Dios y cumplirla, porque ella dice que aquí la esclava del Señor y hágase en mí según tu palabra. Entonces, que más que eso, Él quisiera que escucháramos la palabra y la lleváramos, que la cumpliéramos como Él siempre lo ha querido. Que no nos dejemos de sembrar cizañas de, de la sociedad, ¿cierto? Que siempre estemos en la presencia de Dios y que lo ofrendamos de esta manera, con todo el amor y todo el cariño como Él se lo merece. Gracias. Dios les bendiga. Gracielita, Dios te bendiga. ¿Quién más quiere compartir? ¿Nadie? Si alguien quiere compartir, puede levantar la manito. Bueno, quiero compartirle lo que el Señor me ha regalado a través de su palabra y a través de la primera lectura, eh, pues David nos enseña que la ley tenía apresado, ¿sí? Tenía prisionero
a cada uno por el pecado, porque muchas veces cumplimos toda la ley, pero esa no nos conduce pues a buenos términos. Ellos anhelaban y esperaban la fe, pero nosotros tenemos algo muy importante, es que nosotros, el Señor, creo que todos y cada uno de nosotros somos privilegiados, porque ya nosotros conocemos el Nuevo Testamento, ya llegamos y ya estamos con Jesucristo, ya Él dio su vida por nosotros, ya recibimos esa fe, hemos recibido esa fe que el Señor nos ha regalado y con esa fe nosotros hemos sido revestidos, ya esclavos, libres, todos somos iguales. No hay diferencia entre hombre y mujer, porque Él no tiene esa diferencia. Él prometió, hizo una promesa que todos íbamos a recibir esa herencia. El Señor prometió y él nos promete es que nosotros, así como lo dice ahí, que hacen holocaustos, nosotros el holocausto es cantar, danzar y hacer lo que Él anhela, es que hagamos su propósito, a lo que nos trajo, a dar a cada uno lo que hemos recibido. Nosotros debemos salir a evangelizar, de ir a llevar su palabra, darlo a conocer. En el Santo Evangelio, en el Santo Evangelio también Él nos invita a nosotros poder imitar, porque como lo dijo Gracielita, el primer regalo que Dios nos hizo fue Jesús, porque Él allí en la cruz muere por nuestros pecados. Ya depende de nosotros cuidar esa salvación que Él nos da allí con su sangre derramada, que permitamos que esa sangre derramada caiga en cada uno de nosotros y podamos colocarla activa, que podamos ser activos, poder llevar, esparcir y dar a conocer a Jesús. Y el regalo que también nos deja es a su madre, a Mamita María. Pues ella no solo lo siguió y ya, no, ella lo siguió, cumplió, hizo efectiva su palabra. Todo lo que aprendió lo colocó en práctica y es una invitación tan grande que nos hace Mamita María de poder nosotros continuar esa tarea, ese legado que ella dejó para que nosotros podamos continuar llevando su palabra, todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor ha derramado sobre nosotros es una perla preciosa, es un regalo maravilloso que tú y yo hemos recibido, porque sé que si estamos, los que estamos aquí y los que van a escuchar, si dejan que su palabra penetre, que estas palabras que David nos dice, que estas palabras que el Señor nos deja a través de su evangelio, las coloquemos en práctica, vamos a poder no solo nosotros llegar a esa meta, a ese propósito de la santidad y de llegar a la vida eterna y poder que el Señor cumpla esa promesa de nosotros, de darnos la vida eterna, de poder ir a disfrutar de ese paraíso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y como lo dice en en el Salmo, ahorita me dejas ver el Salmo, por favor, gracias. El Señor ha exaltado en esa columna, la columna Señor Jesús, permite que nosotros podamos adherirnos a ti, para nosotros poder ser exaltados, para nosotros poder caminar en tu presencia, para que nosotros podamos cumplir, hacer ese propósito al cual tú nos trajiste, Señor. Porque tú nos trajiste, nos permitiste que estuviéramos en ese vientre, no en vano, sino para un propósito.
y es el propósito que tú estás haciendo hoy y que hoy me tienes a mí. Señor, de verdad que yo te quiero dar muchísimas gracias por tu palabra, por cada vez que así como el pueblo estaba oprimido, estaba en ese pecado, yo estaba en ese pecado, pero esa fe que tú derramaste, esa fe que tú has dado a cada uno de nosotros, ha permitido, Señor, que nosotros podamos ser esa luz, que podamos ser esa luz de salvación que tú tienes para el que está afuera, en la oscuridad, el que no sabe de ti, o quizás lo dejó a medias, pero necesita de una mano que te empuje, una mano que lo lleve a ti, que lo lleve a tus pies, que pueda reconocer que es pecador como yo y cada uno de nosotros, pero que el Señor con una sola palabra, así como eh, el Señor le perdonó a la morroíza o perdonó al, a la pecadora, también a ellos nosotros nos has perdonado y a muchos vas a perdonar y les vas a cumplir con esa promesa de salvación. Amén. Muchas gracias. Le damos la palabra a Norma. Gracias, Amparito. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Hay personas que de pronto, cuando escuchan la palabra de Dios, les gusta polarizarse, irse para un extremo de la palabra. Durante esta semana hemos estado meditando el tema de la ley y la fe. Ayer mismo San Pablo nos decía que definitivamente no era por la ley que nos salvábamos por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y ayer reforzábamos esa idea. Mateo capítulo 23, verso 23. Yo no sé cuántas veces lo repetiré y lo tendré que seguir repitiendo. Dice, bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro. El hecho de que nosotros, por gracia de Dios, hayamos recibido el don de la fe. Primero, esa fe impulsa desde el bautismo. Y segundo, esa fe experiencial, esa fe como resultado del encuentro personal con Dios, de nuestro encuentro personal con Dios. Bueno, somos privilegiados, somos bendecidos por haber recibido esa fe en la iglesia y a través de la iglesia. Pero también hemos recibido la ley, también hemos recibido la palabra de Dios. En otra ocasión yo les decía a ustedes, para nosotros, cuando nos hablan de la ley, pues nos limitamos a los 10 mandamientos. Diría yo que cada quien habla de lo que conoce. Pero para el pueblo de Israel, la ley no era solo los 10 mandamientos, era la palabra de Dios, la Biblia. Miren ustedes que en la primera lectura, no la voy a tomar todavía, pero en la primera lectura habla de que Dios había mandado por medio de Moisés a que se hicieran unas celebraciones. Y eso lo dan como mandato, eso lo dan como orden. En cambio, nosotros, que somos tan complicados, tan difíciles, la gente dice, no, los 10 mandamientos, punto. Porque pues eso es lo que sabe, eso es lo que entiende. Eh, si no estoy mal, allá cerquita donde vive Amparo hay un barrio que se llama Buenos Aires. Eh, y si yo digo voy para Buenos Aires, alguien pensaría que voy para Argentina. O de pronto alguien del barrio dirá, ah, va para aquí, para el barrio Buenos Aires, allí cerquita. Y yo de pronto estoy pensando es en viajar para Argentina. Vuelvo y digo, porque cada quien habla de lo que conoce, cada quien habla de lo que sabe. Yo creo que la palabra de Dios
no busca que nosotros nos polaricemos por un lado o por el otro, sino que alcancemos, que busquemos, que crezcamos, que maduremos en el justo equilibrio de las cosas. En cuanto a este tema de la ley y la ley y la fe, que es también muy parecido al tema de la ley y de la fe y las obras, pero no nos metamos ahorita con la fe y las obras, hablemos de la ley y la fe. Yo lo explicaba hace unos años en una misión, lo explicaba dándoles un ejemplo a mis hermanitos del campo. Les decía, ejemplo, el camino de aquí a Medellín, ejemplo, ¿cuál es el camino de aquí a Medellín? Si yo les preguntara, háganme un favor ustedes, díganme, oriéntenme por dónde tengo que coger para Medellín. Entonces aquí los de Bogotá me van a decir, sí, mire, coja allí la calle 13 o coja la calle 80 y salga a La Vega y ahí para allá esa es la carretera que los lleva hasta Medellín. Ah, bueno, muchísimas gracias. Me orientó. Entonces, el camino que lleva a la salvación, el camino que lleva a Dios, el camino que lleva a la vida eterna, es la fe por medio o por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Perfecto, ahí no hay ningún problema. Entonces yo cojo la carretera que va para Medellín, o sea, cojo a Jesucristo, acepto a Jesucristo, lo recibo como mi Señor y Salvador. Ahí está todo bien. Pero resulta que en el camino se me hizo noche. En el camino se me hizo de noche. Se oscureció todo. Voy a necesitar ver el camino. ¿Qué tengo que hacer para poder ver el camino? Pues si voy en un carrito, prender las luces. O ojalá pues que haya alumbrado eléctrico. O si voy a pie, pues tendré que prender una linterna para poder ver el camino. ¿Qué hace la ley entonces? La ley son esas lámparas que encontramos en el camino. La ley son esas luces que nos ayudan a ver el camino. La ley es esa linterna que me ayuda a ver por dónde camino. Por lo tanto, no podemos decir que nosotros ahora en el Nuevo Testamento despreciamos la ley y no la queremos cumplir y no la queremos obedecer y no le queremos hacer caso. Solo que porque tenemos fe. No, para nada. La ley son esas lámparas que me ayudan a ir por el camino que es Jesucristo. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que no se trata de si me salvo por el cumplimiento de la ley o me salvo solamente por la fe. Claro que me salvo por la fe, pero cuánto bien me hacen esas lámparas en el camino, esa palabra de Dios en el camino, esas linternas, esas lumbreras en el camino que me ayudan a no perder el camino precisamente y a seguir por el camino correcto. En el camino me puedo encontrar alguna variante, alguna bifurcación en donde, no sé, me diga, por aquí se va para otra parte, no sé. Entonces, por eso es tan importante que conozcamos la palabra de Dios y por eso es tan importante que la vivamos. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. La respuesta de Jesús pareciera ser una ofensa contra la Virgen María, pareciera ser un agravio, pareciera ser un ataque contra la Virgen María, pero para nada. Yo me imagino que un hermanito que no quiera a la Virgen María se va a alegrar con este texto, se va a poner feliz. ¡Ja! Mire cómo la trató, mire cómo la despreció, mire cómo la humilló públicamente. No, para nada. Para nada, ¿por qué? Por algo muy sencillo. Jesús responde, mejor, bienaventurados los que escuchan tu palabra y la cumplen. Y nosotros sabemos que como criatura, nadie sobre la faz de la tierra ha podido escuchar y encarnar y vivir la palabra de Dios como la Santísima Virgen María. Nosotros eso lo tenemos clarísimo. Entonces,
Jesús está haciendo una doble alabanza a la Virgen María, entre comillas la palabra alabanza, ¿no? Honrando el nombre de la Virgen María de dos maneras. Por un lado está diciendo, claro, bienaventurada ella que me cargó en su vientre, que me amamantó, me hizo crecer. Perfecto. Pero también bienaventurada ella, que halló gracia delante del Señor por su manera de vivir, por su manera de ser, por su manera de actuar, por su manera de todo, pero sigue siendo criatura. Entonces volvemos al justo equilibrio. Reconocemos a la Santísima Virgen María, reconocemos su papel en la historia de la salvación, en la obra redentora, en la obra salvadora, claro que sí, pero no nos vamos al extremo de pensar que ella es Dios o de idolatrarla. Sabemos que a ella no le gustaría eso, ella no quiere eso, ella quiere que vayamos a su Hijo, ella quiere que nos salvemos, y ella quiere que conozcamos la palabra de Dios y la vivamos. Pero ella no quiere ser ni exaltada, ni alabada, ni adorada, mucho menos. Solo a Dios adorarás, solo ante Dios te postrarás. Entonces seguimos hablando del justo equilibrio de Mateo 23:23. ¿Y cómo unimos esto con la primera lectura? Quiero que recuerden aquí que una de las advocaciones o una de las letanías a la Virgen María es Arca Nueva de la Alianza. Es uno de los nombres que se le ha dado a la Virgen María, Arca Nueva de la Alianza. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Es como si la iglesia hoy, hipotéticamente, lo voy a decir porque no lo sé, pero es como si la iglesia nos estuviera preparando para hablarnos de la asunción de la Virgen María. Recuerden ustedes, recuerden ustedes que para llegar al cielo también nosotros tendremos que ser asuntos. Lo dice primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante. Pero la primera fue ella. Entonces, a lo mejor en estos días la iglesia nos invita a celebrar la asunción de la Santísima Virgen María al cielo, porque nos vamos acercando al fin del año litúrgico. Y en el fin del año litúrgico vamos a celebrar a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, dice que por aquellos días David fue a Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Pensemos que de pronto la nueva arca es la Santísima Virgen María. Y nos preguntaríamos, ¿y la Virgen María se ganó el cielo? Uf, totalmente. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Reunió a los laicos y a los sacerdotes, obispos. Luego los levitas levantaron el arca de Dios, que nos está invitando a nosotros a reconocer, amar y honrar el nombre de la Santísima Virgen María. Así comenzamos esta semana y como que así vamos terminando. Tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros, apoyando los varales sobre sus hombros. Recordemos aquí qué contenía el arca de la alianza. ¿Qué contenía el arca de la alianza? ¿Qué había dentro de ese cajón que medía 50 centímetros de alto, 50 centímetros de ancho y unos 50 de largo? Era como si fuera un ataúd pequeño. Pero pues no era un ataúd, era un baúl, era una especie de baúl que tenía ángeles labrados a oro por encima de la tapa. ¿Y qué había en el arca de la alianza? Habían tres cosas. Estaba el maná que habían comido los israelitas en el desierto. Estaba el bastón de Aarón, la autoridad sacerdotal. Y estaba las tablas de la ley. Habían tres cosas dentro del arca de la alianza. Como que eran los pilares de la fe israelita, digámoslo de esa manera. Para nosotros hoy en día el maná es el pan eucarístico,
la hostia consagrada. El bastón de Aarón, la autoridad delegada legítimamente a nuestros sacerdotes. Y tercero, las tablas de la ley, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios completa. Entonces, ¿qué está diciendo? Que luego los levitas levantaron el arca de Dios tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. Yo diría que hoy en día nosotros no apoyamos sobre nuestros hombros el arca, sino más bien nos apoyamos en el arca y nos apoyamos en esos tres regalos que tenemos del Señor: la comunión eucarística, la autoridad delegada, legítimamente delegada, y la palabra de Dios. Hay personas que se quieren quedar solamente con una de las tres. Entonces, por ejemplo, nuestros hermanos no católicos se quedaron solo con la palabra de Dios. Las iglesias cristianas, y palabra de Dios, y palabra de Dios, y palabra de Dios. Sin embargo, no la conocen muy bien del todo, porque muchas partes de la palabra de Dios no las cumplen. Un ejemplo: Juan capítulo 17, verso 21. Padre, que todos sean uno como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Entonces, hay muchas palabras de la Biblia que se toman como a la común. La autoridad delegada. Entonces hay algunos que dicen, no, lo que diga el padrecito y no más. A mí no me interesa nada más, solamente lo que diga el padrecito. Está bien que reconozcamos la autoridad sacerdotal, me parece correcto, me parece adecuado, me parece sano, me parece justo, me parece bíblico. Pero no solamente existe la autoridad delegada, y tampoco podemos creer ciegamente. Tenemos que analizar también, discernir a la luz de la palabra también. Y tercero, la comunión. Otros dicen, no, yo no leo la Biblia, yo no lo creo, no le creo a ningún hombre, pero yo sí comulgo. Yo sí comulgo porque me enseñaron que solamente comulgando me puedo salvar. Y seguimos repitiendo Mateo 23, 23. Bueno es lo uno y sin dejar las otras dos cosas. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras, platillos, para que los hicieran resonar. Me encanta eso. Tal vez porque yo soy bullicioso y me gusta la música, me gusta la alabanza, me gusta que le cantemos al Señor. A mí me da tristeza porque no sé quién es exactamente y no sé con qué propósito. Me da la impresión que han querido convertir nuestra vida de fe y nuestro culto y nuestras ceremonias y nuestra religión. Me parece que la quieren convertir en una procesión fúnebre. Tal vez estoy juzgando, pero me da la impresión que quieren convertir la misa en un canto fúnebre. Para ellos, y claro, y sacan muchas conclusiones, pues parecían muy espirituales y muy teológicas, pero también me parece que algunas de ellas están bastante sacadas de la razón, de la lógica. Y es que también para seguir al Señor hay que tener algo de lógica espiritual. Entonces han convertido y están convirtiendo nuestra misa en un canto fúnebre. Y aquí piensen ustedes un segundo. Si ellos que no tenían la salvación, todavía no conocían a Jesucristo, al Mesías, todavía Cristo no había resucitado y no nos había dado salvación y vida eterna, querían celebrar por mandato de Dios con tanto gozo, ¿con cuánto más gozo deberíamos de celebrar nosotros? Deberíamos de la Eucaristía, para mi concepto, el concepto de Norman Munevar, para mi concepto debería ser una fiesta. ¿Por qué? Porque es que no estamos celebrando la muerte de Jesús, estamos celebrando su resurrección. No estamos celebrando el Calvario. No estamos celebrando el Calvario. La gente dice que es el Calvario y algunos super teólogos dicen que es el Calvario. No, no estamos celebrando el Calvario. Estamos celebrando la resurrección de Jesús. Yo no sé en dónde, en qué parte, en qué zona geográfica Jesús subió al cielo.
Lo sé bíblicamente. Hechos capítulo 1, verso 11 dice, que dice la palabra que subió al cielo, pero yo no sé dónde estarían ubicados ellos, en qué parte. En, no sé, en Genezaret, en Nazaret, yo no sé dónde estarían, pero en alguna parte estaban. Y eso es lo que nosotros celebramos. Pero bueno, hay algunos que se adueñaron de la liturgia y se apropiaron de la liturgia, como hoy en día algunos políticos se apropian de la verdad y manipulan la verdad y la manejan como ellos quieren. Hay algunos que también se apropiaron de la liturgia. ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo cierto es que ellos celebraron y dice, para que los hicieran resonar alzando la voz con júbilo. Yo creo que nosotros todavía no sabemos qué es el júbilo, porque el júbilo para mí es una experiencia que se desborda de gozo. Eh, lo único que se me ocurre ahorita a la cabeza para darles un ejemplo es cuando el equipo de fútbol preferido nuestro eh, hace el gol en el último minuto, en el último segundo, y es el gol de la victoria. Y es el gol del campeonato mundial o qué sé yo, y es el gol de la victoria y entonces hasta la gente entra corriendo a la cancha porque quiere abrazar a los jugadores, los quiere celebrar, quiere, mejor dicho. Es algo así el fútbol. No, no una procesión fúnebre. La fe no es una procesión fúnebre. La fe es un canto de júbilo. Pero entonces yo lo sigo diciendo. Tranquilos mis hermanos, no se afanen, no juzguemos, no critiquemos, no nos metamos en problemas. Si no podemos celebrar de gozo allá en nuestro culto católico, que es la Sagrada Eucaristía, celebremos a Jesús en los grupos de oración. Gocémonos en los grupos de oración. En los grupos de oración nadie nos puede decir que es que tiene que ser así, porque el grupo de oración es un acto litúrgico. El grupo de oración es un acto devocional. Creo que pocas veces ustedes me ven esta sonrisa de oreja a oreja. Y como es un acto devocional, pues lo podemos hacer como nos guste. Nadie nos puede decir que tiene que ser así o así, porque no es un acto litúrgico, es un acto devocional. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda. Si nos quedamos con la Virgen María, diría yo, un lugar especial y un lugar importante. Aquí dice que colocaron el arca en el centro. Pues nosotros no colocamos a la Virgen María como centro de nuestra fe, pero sí colocamos como centro de nuestra fe lo que hay dentro del arca. La comunión, la autoridad legítimamente delegada, y esa palabra, la autoridad legítimamente delegada, y, la palabra de Dios, las tablas de la ley, la palabra de Dios. Entonces colocaron como centro, llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David acabó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Qué bonito. Bendito el pueblo que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Bendito el pueblo que se goza en la palabra de Dios. Bendito el pueblo que conoce la palabra de Dios y la estudia. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Bienaventurados ustedes por madrugar, bienaventurados ustedes por levantarse, bienaventurados ustedes por perseverar, bienaventurados ustedes por estar aquí, bienaventurados ustedes, los que se afanan no solamente por escuchar la palabra de Dios y alimentarse egoísta e individual y narcisistamente, sino que bienaventurados ustedes que trabajan también para que otros conozcan la palabra de Dios. Y el Salmo dice, el Señor me ha coronado sobre la columna, me ha exaltado. Yo creo que la columna, aquí el Salmo nos está hablando de la palabra de Dios o del arca de la alianza y lo que contenía el arca de la alianza. Así como una columna de nuestras casas contiene arena, contiene gravilla, contiene cemento, contiene varilla. Para hacer columna, creo yo que aquí se está hablando del arca como columna. El Señor es mi luz y mi salvación. Bueno, y me parece bonito lo de la luz porque me recuerda a lo que estábamos diciendo del camino y las lamparitas que alumbran el camino. ¿A quién temeré?
Claro, si nosotros estamos afianzados en el arca de la alianza, en lo que contiene el arca de la alianza, estamos tranquilos. El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Y eso es lo que nos da el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí o no? Y eso es lo que nos da el hecho de poder compartir aquí cada mañana y conocer y estudiar y escudriñar la palabra. Nos da seguridad, tranquilidad, nos da la certeza de que lo que estamos haciendo no es equivocado. Yo me preguntaba ahorita en la mañana cuando había leído, había tomado las lecturas, yo decía, yo pensaba, pero si quieren convertir la misa en un canto fúnebre, ¿quién es? ¿Quién y con qué autoridad? ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? Sinceramente, no veo buena intención en eso. Juzgo la intención, no juzgo las personas. Él me protegerá en su tienda el día de peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Eso fue lo que hizo con la Santísima Virgen María. La protegió de este mundo, la llevó asunta al cielo, me esconderé en lo escondido de su morada en el cielo, me alzará sobre la roca. No pensando que la roca es Cristo o qué sé yo, sino pensando más bien que me alzará, me sostendrá sobre la roca, me dará firmeza sobre la roca. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma. Dios te bendiga. Vamos a darle gracias a Papito Dios por su palabra, por lo que hoy nos ha enseñado, Señor, por lo que nos invita a que podamos ser alabanza, a alabarte, glorificarte y a cantar cánticos para ti, Señor. Gracias, Papito Dios, por este día maravilloso, por ese discernimiento de Norman, Señor, pues tú a él lo has elegido como el mensajero para llegar a todos y cada uno de nosotros, Señor. Nosotros estamos todavía iniciando, Padre, pero sabemos, Señor Jesús, que tú estás tocando nuestros corazones, nuestra vida, Señor Jesús, para que cada día seamos más instrumento tuyo, Señor. Por eso dejamos nuestra vida en tus manos. Nos colocamos en tus manos y colocamos nuestra familia y la familia de cada uno de los que estamos, Señor, para que cada uno sea tocado, para que cada uno sea lavado y sellado con su preciosísima sangre, Padre. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú, Señor Jesús, eres el que estás con nosotros, es el que nos permite irradiar esa luz para poder ser lámparas encendidas para otros, Señor. Gracias, Papito Dios. Queremos dejarlo todo en tus benditas manos, Señor, este día y todo lo que hagamos, Señor. Permítenos hacerlo bien, Padre. Gracias, Mamita María, por habernos enseñado, por ser esa mujer ejemplar. Permítenos poder seguirte para nosotros poder llegar a tu Hijo, Señora mía. Gracias, Mamita María. Gracias, Papito Dios. Muéstranos el camino. Y cada día que si nosotros queremos salirnos de tu redil, Señor, nos atraigas a él. No nos permita salir de ese redil, bajarnos de esa barca, Señor, sino cada día estar más afianzados a ti, que nuestras bases, nuestras vigas, todo esto esté firme para que en ningún momento nos quedemos allí profundamente, sino que nos podamos levantar contigo, resucitar contigo, Señor. Gracias, Papito Dios. Todo lo dejamos en Cristo que nos fortalece. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que insistamos, persistamos y no desistamos en ser esas lamparitas elegidas por nuestro Señor para alumbrarnos unos a otros. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo seamos esas lámparas que dijo Dorita, para que todos sean alumbrados con ellas, con el Papito Dios, que seamos de corazones alegres y no tristes, y no todos apagados, porque yo pienso que si uno prende esa lámpara y va así todo apagado, ay, medio de esto, nadie lo va a ver, pero si seamos estos alegres que vamos, todo el mundo va a mirar. Entonces, para que el Papito Dios haga la obra. gracias, Rosy. Para que sea el Espíritu de Dios ayudándonos a descubrir más la palabra de Dios y para que seas tú, Papito Dios, iluminándonos para poder entender cada día más tu mensaje. Amén. Amén. Para Para que, que al igual que el rey David y mamita María, superen todas las barreras humanas y pongan su confianza en el Señor. Amén. Para que la gracia del Espíritu Santo sea el que nos mueva, no nos deje allí estancados, sino que salgamos. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la razón, no importa cuánto quieran detenerte, no importa, solamente tu gracia, Señor, nos permitirá salir a dar la luz para que tanto nuestras familias como otros se salven. Amén. Para que por la gracia de Dios aprendamos a valorar todo lo que el Señor nos ha dado. La comunión, la autoridad delegada, la palabra de Dios, la Santísima Virgen María, y darle a cada cosa, si se pudiera utilizar el término, su lugar debido, su lugar adecuado para nuestra salvación. Amén. Amén. Que Papito Dios nos bendiga y nos guarde y nos regale su santa bendición en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por sacar este ratico para el Señor, para dar gracias a Dios y para escuchar y cada día alimentarse de su palabra. Muchas gracias y a todos invitarlos a los grupos presenciales que tiene la comunidad. El día lunes en Subia, el día martes en Ricaute, día miércoles en San Cristóbal, día jueves en Castilla, el día viernes aquí en Arbolizadora y Bosa, el día sábado en el norte. También para invitarlos a que sigan apoyando las misiones, pues de verdad que el dar a conocer a Jesús vivo y resucitado es muy maravilloso. Tenemos un líder espectacular, guiado por el Señor, que llega a cualquier rincón a donde el Señor lo envíe, pero para eso se necesita apoyo económico. El que quiera contribuir está ahí en el número de NECI 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. También se está ayudando a los jóvenes para el campamento, pues una ofrenda de 170,000 pesos para cada vez crecer más y tener más conocimiento del Señor y poderse llenar cada vez más de Él. También para invitarlos mañana a las 3 de la tarde el Santo Rosario. Todos los días se hace por una intención diferente y mañana nuevamente la lectura de la palabra. Muchas gracias, Dios los bendiga. Quedamos en las manos del Señor. Feliz y bendecido día, Dios los guarde.